amar ni comprender lo que no conoce. ¿Qué tal, super queridos de la Santísima Trinidad y de la Virgen María? Reciban un saludo de paz, alegría y esperanza en sus corazones. Soy Milton Pimentel y quiero darles la bienvenida una vez más a este su canal, El Querer de Dios. ¿Y cuál es el querer de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. En esta ocasión, invitarles para que continuemos con la segunda parte, la segunda entrega de una serie de enseñanza titulada Explicando los dogmas de fe de la Iglesia Cristiana Católica. Esta es la segunda parte de la primera entrega que ya comenzamos el sábado pasado. Por si acaso es la primera vez que alguno se acerca a esta enseñanza y nos ve por primera vez, les oriento y les anticipo para que puedan tomar entero desde el principio de la enseñanza. Vayan, busquen mi primer video explicando los dogmas de fe de la Iglesia Cristiana Católica, la primera parte, para que puedan unir las primeras ideas con las segundas que hoy explicaremos, para que podamos caminar juntos a nivel con las enseñanzas que Dios ha querido que compartiera con todos ustedes para edificar, para que podamos enriquecer nuestro conocimiento y para que podamos edificar nuestras vidas. Esta es la segunda parte de Explicando los dogmas de fe de la Iglesia Cristiana Católica. Dogmas son la base inalterable de la doctrina de la Iglesia Católica. Estas enseñanzas ayudarán a cristianos católicos, no creyentes o de cualquier denominación a conocer, comprender y amar la fe que profesamos. Ese es el propósito de estas enseñanzas. Esto como información por si alguna de las personas viene por primera vez a estas enseñanzas, para que sepa de qué trata todo esto. Estaremos hablando en una serie de enseñanzas, compartiendo cada sábado, cuando se trate de un tema corto, resumido, y si por alguna razón como este se alarga un poquito, la segunda parte lo entregaremos, subiremos el video todos los miércoles. De cualquier situación, de un día diferente, obviamente se los haremos saber, les comunicaremos y le haremos llegar el video de la enseñanza de todas maneras. Para hoy, como complemento y un breve repaso del primer tema, donde abordamos de qué trataba el propósito y cómo lo haríamos, hoy compartimos el complemento de la primera parte, donde hablábamos las orientaciones, el propósito de estas enseñanzas y abordábamos sobre la fe, profundizábamos sobre la fe, la importancia de tener claro el concepto y la experiencia de fe para poder entender más adelante las explicaciones de los dogmas de fe de la Iglesia Cristiana Católica, tomando como base, como fundamento importante la fe, y como complemento de la fe, las Sagradas Escrituras. Y es lo que abordaremos hoy para compartir con ustedes, con todos ustedes, uniendo la fe y las Sagradas Escrituras como la fe, como elemento fundamental espiritual y como fuente principal de consulta, de respaldo, las Sagradas Escrituras. Podemos abordar, utilizar la Biblia católica, la Biblia protestante. Lo único que diferencia la Biblia católica de protestante es que la Biblia católica tiene 73 libros y la Biblia protestante tiene 66, que hablaremos de eso más adelante.
en unos 7 libros específicos que les invito a que investiguen y que sea parte de la tarea investigar cuáles son esos 7 libros que nuestros hermanos protestantes decidieron sacar de la Biblia, la primera Biblia que se elaboró, que fue la Iglesia, la Biblia católica. ¿Por qué aparte de la fe utilizamos y vamos a utilizar este fundamento de las Sagradas Escrituras, el respaldo de la Biblia? Es fundamental porque las Sagradas Escrituras es donde está revelada toda la palabra, es la palabra de Dios. Es donde la fuente principal, donde se encuentra respaldada nuestra fe, nuestra doctrina, y es necesario conocerla, por lo menos lo más fundamental, para poder entender cuando vayamos a explicar nuestros dogmas de fe. La Biblia como tal es uno de nuestros dogmas, es uno de los recursos utilizados para explicar nuestros dogmas como principal fuente, las Sagradas Escrituras, y ellas respaldan nuestras enseñanzas. Y quiero, antes de pasar a ese paso, una pequeña orientación de la Biblia, el uso y algunos consejos para poder entender un poquito mejor esa descripción, esa explicación más adelante. Primero, entender y explicarles que la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es un conjunto de libros, de biblioteca, donde se reúnen números, cantidades de libros considerados sagrados, revelación de Dios. La Biblia católica, como les decía ahorita, tiene 73 libros, la protestante 66. La Biblia se divide, tiene libros, y esos libros se subdividen en capítulos y en versículos. Y dentro de esos libros, la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. En el caso de la Biblia católica, son 46 libros el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. La Biblia protestante, 39 libros el Antiguo Testamento, y la Biblia católica, y el Nuevo Testamento, 27, que coincidimos y entendieron que no quisieron quitar y aprobaron todos los libros del Nuevo Testamento propuestos por la Iglesia Católica. Antes, la Biblia no existía como tal, como libro, es decir, como ese conjunto de libros. Antes la Biblia estaban en rollos escritos, manuscritos, separados en las diferentes comunidades de fe. Pero es el Papa San Dámaso I, en el año 382 después de Cristo, quien reúne esos diversos libros dispersos en las diferentes comunidades de fe mediante la revelación de Dios y tomando en cuenta el uso y costumbre de las diferentes comunidades de fe, y que cada libro fuera verificado y que pudiera servir de testimonio real de que esas palabras usadas, esas palabras que se transmitían en ese libro, tenían el sello sagrado, el sello de Dios, la revelación divina. No cualquiera, porque existían muchos libros con fábulas, cuentos, historias muy difíciles de creer y entender, que no se podían relacionar a la personalidad de Dios, a las características de Dios. Por eso se toma en cuenta cuando se eligen esos libros para determinar cuál era la Sagrada Escritura, cuál era la revelación divina. San Dámaso I reúne esos libros y los hace en una colección de libros, la que conocemos como Biblia.
Voy a tratar de resumir porque el tema es extenso y voy a dejar que ustedes investiguen más adelante otros datos. Recuerden que estoy dando algunos datos por encima, básicos, para que podamos entender y ustedes complementen la otra parte de la información, investiguen no solamente con lo que yo les diga o les diga a otro, procuren investigar, que esas semillas germinen en ustedes esa curiosidad por saber si tengo o no razón, si dije lo que debía decir, si estoy en lo correcto. Es bueno que ustedes corroboren todas las informaciones que les brindemos aquí. De eso se trata, que no solamente lo que yo les diga, sino también lo que ustedes puedan investigar. Es importante decir entonces que la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia no es un libro científico, la Biblia no es un libro poético específicamente, la Biblia tiene un poquito de todo, pero principalmente la Biblia es un libro de fe. En ella se encuentra la historia de la salvación, todo lo creado por el Creador, su plan de salvación, y que ese plan de salvación, toda esa narración de la historia, se llega a concretizar esas promesas en la persona de Jesucristo, donde nos aborda en el Nuevo Testamento. Entonces, se combina lo que veíamos en la primera parte de esta entrega, la fe. La Biblia es un libro de fe, de experiencia vivida por un pueblo de Israel al que Dios eligió para llevar a cabo su misión. Y como decíamos en la introducción, narrábamos la importancia de que los primeros hombres se comunicaban primero por señas, después lograron aprender a comunicarse hablando y luego existieron las formas escritas. Por eso la importancia que incluíamos también nosotros dentro de los fundamentos, de los recursos para fundamentar nuestra fe, la sana tradición o de viva voz. Esas enseñanzas fueron transmitidas de generación en generación y guardadas celosamente tal cual se enseñaron, para que no fueran alteradas por falsos profetas, para que no distorsionaran el centro de todo de lo que enseñó Jesucristo y que le entregó a una iglesia columna y base de la verdad, 1 Timoteo 3:15, para que enseñara tal cual esa verdad se enseñó. Y esa iglesia tiene 2000 años de fundada, no 500, no 200, no 100 años, no 50 años, no 5 años, no 2 semanas, 2000 años sirviendo, y una iglesia activa de manera sin interrupción, cumpliendo con esa misión de llevar el Evangelio, de hacer que todas las naciones se hagan sus discípulos. Esa es la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Y en la Biblia está contenida todas las enseñanzas del Creador, de Jesucristo, que es el amor de Dios manifestado a los hombres. Es el Dios vivo y real que tuvo y está entre nosotros. Y en ella se encuentran todas las doctrinas de Jesucristo, y que hoy nosotros como Iglesia Católica las enseñamos tal cual, y es el propósito de estas enseñanzas, para que conozcamos, aprendamos el porqué de la rica experiencia de fe de la Iglesia Cristiana Católica, y que ustedes puedan establecer diferencias marcadas y claras entre las miles de denominaciones, sus formas de llevar la palabra, en lo que creen, y puedan establecer una diferencia en la iglesia del Dios vivo de 2000 años, fundada por el Dios Jesucristo, o las características de las miles y miles de denominaciones que existen hoy día fundadas por hombres. Ustedes establezcan las diferencias, analicen
de acuerdo a los fundamentos de la enseñanza y los respaldos bíblicos, respaldo de la historia, que nos marca claramente que esa iglesia, la primera característica es que fue fundada por Jesucristo y que tiene 2000 años. ¿Cuáles de esas denominaciones que existen hoy día tienen 2000 años? Solo la Iglesia Cristiana Católica. Entonces la Biblia es importante para que cuando comencemos a respaldar y a explicar el porqué de cada cosa, aprendamos a manejarla y tener una idea sobre las Sagradas Escrituras, el uso correcto de las Sagradas Escrituras. Es importante estudiar las Sagradas Escrituras porque ellas encierran un mensaje, una forma, un método, un estilo del escritor manifestar, explicar, comunicar lo que Dios les reveló. Los libros fueron escritos por hombres, revelaciones hechas por Dios a los hombres a través y gracias al Espíritu Santo. Y esas enseñanzas fueron escritas y transmitidas hasta el día de hoy. Es importante que conozcamos que el idioma original de escritura de las Sagradas Escrituras es el hebreo de los judíos y que luego fue traducida al griego, después al latín, y hoy día existen diversas traducciones en los diferentes idiomas y lenguas que existen hoy día. Es importante para estudiar las Sagradas Escrituras saber que ese escritor sagrado utilizó un estilo, los géneros literarios. Él utilizó esa forma para expresar un mensaje. Ellos nos ayudarán a comprender si es una historia, si es una profecía, si es algo de sapiensales, si es algo apocalíptico, si es simplemente es el estilo que utilizó o que está narrado ese libro para mostrarnos las enseñanzas, cómo juegan con las figuras literarias, cómo detrás de esa figura literaria está diciendo, explicar, queriéndonos decir un mensaje. Esos son los estilos y es importante estudiar un poquito, ver en qué estilo, en qué género literario utilizó el escritor sagrado para comunicarnos ese mensaje. Es importante también saber que fue escrita ese libro, esa historia, ese estilo, ese acontecer, ocurrió en un tiempo específico, en un lugar específico y con unas personas específicas, con un acontecimiento específico. Y es importante aprender a identificar ese tiempo, ese estilo, cuándo pasó, cómo pasó y los protagonistas que intervinieron. Y el origen de la lengua para entender el significado de las palabras. Recuerden que el hebreo es el original, después el griego, el latín y las diversas lenguas. Y yo como dominicano tengo una forma de decir unas palabras que a lo mejor ustedes de otros países, otras costumbres, se le complicaría entender alguna expresión que es usada en mi país. Lo mismo pasa con las costumbres de ustedes. Y si no conocemos esas costumbres, ese lenguaje, esas expresiones, se nos complicará un poquito entender el mensaje o lo que quiso decir. De eso se trata la idea para que podamos entender. De las Sagradas Escrituras debemos saber que ocurrieron en un tiempo, un lugar y unos hechos específicos. No podemos caer en el error de comparar, analizar los hechos y comparar los hechos de ese entonces con los hechos de ahora. Son realidades y situaciones muy distintas, costumbres muy distintas, que no necesariamente hoy día a lo mejor significaba lo mismo. Sucedieron en un tiempo con unas personas específicas.
Y recuerden que Dios a través de la historia ha ido corrigiendo a los seres humanos para que aprendamos a hacer bien lo que en un tiempo se hizo mal. Y de eso se trata. Por eso es importante conocer las Sagradas Escrituras, para conocerla, para conocer a Dios, su mensaje, lo que nos quiere transmitir y cómo nos lo quiere transmitir. Es importante también, muy importante, para que cuando estemos viendo y explicando los diferentes dogmas de fe y podamos entender el porqué de muchas cosas que suceden en la Biblia y de las costumbres y doctrinas de las denominaciones y religiones, es importante explicar algo. Sobre todo en las diferencias de los cristianos católicos y las diferentes denominaciones protestantes evangélicas, interpretan las Sagradas Escrituras, tienen un estilo y la Iglesia Cristiana Católica tiene otro estilo, otra manera. Y es ahí donde debemos tener cuidado cuál es la correcta o cómo debemos hacerlo correctamente para no caer en el error de una mala interpretación. Recuerden, las Sagradas Escrituras no contienen contradicciones. Hay malas interpretaciones que llevan a errores, a confusiones. Cuando estamos planteando o exponiendo una realidad, cuando estamos escudriñando un hecho, un acontecimiento, un evento, o en este caso que estaremos explicando nuestro fundamento de fe, nuestra doctrina, hay un contexto que encierra un mensaje. Y muchos de los errores que se cometen al escudriñar las Sagradas Escrituras, y es el estilo que utilizan muchos de nuestros queridos hermanos separados, protestantes, evangélicos, que extraen un texto de un contexto y sacan ese texto del contexto para querer decir que eso significa tal cosa. No incluyen el contexto. Y cuando se saca ese texto del contexto, pues obviamente se puede malinterpretar, se puede distorsionar la verdad o enseñar una media verdad que lleva a confusiones que llevan a doctrinas falsas que pueden llevarnos a perder nuestra salvación. Por eso estableceremos características claras entre el estilo protestante y el estilo del cristiano católico de analizar las Sagradas Escrituras, y de eso se trata esta enseñanza, para que aprendamos a ver cuáles son las técnicas, las estrategias y las formas que utilizan nuestros hermanos para llevar un mensaje, para tratar de convencer y atraer nuevos miembros, apartándolo de la Iglesia de Jesucristo. Y por el desconocimiento de las Sagradas Escrituras, por la mala formación y el poco interés de conocerla, son arrastrados y confundidos por falsas doctrinas, falsas enseñanzas que lo alejan de la Iglesia verdadera de Jesucristo. No quiero decir que dentro de esas denominaciones, como decía anteriormente, sí, existen la gran mayoría buenas personas que aman a Dios, que buscan y quieren y procuran amar a Dios, que quieren dar testimonio real y vivo de cristianos reales, firmes, porque son personas de buen corazón, con buenos sentimientos, son personas generosas, son personas, pero lamentablemente están siendo arrastrados por doctrinas distintas a las que Jesucristo enseñó. No es suficiente una media verdad y la combina con una mentira. Deja de ser verdad y se convierte en mentira. De eso se trata, hermanos, de amar la verdad sin importar las consecuencias. Y por eso estas pequeñas orientaciones como base para que podamos entender más adelante el porqué de nuestra doctrina, de nuestras enseñanzas, fundamentadas en las Sagradas Escrituras. La Iglesia Católica no se ha inventado nada que no esté contenido en las Sagradas Escrituras.
Y fuera de lo que quieran decir que enseñamos, les invitamos a que aprendan a identificar que cuando dicen que los cristianos católicos somos o tales o cual cosa, vaya a la fuente, a las Sagradas Escrituras, a sus dogmas de fe, a la catequesis de la Iglesia Católica, para ver si eso se enseña, esas calumnias que están enseñando sobre la Iglesia Cristiana Católica. Es importante entender que las Sagradas Escrituras es como un gran rompecabezas, donde todas las piezas son importantes. No podemos fraccionar, tenemos que verlas como un todo. Una pequeña pieza, por insignificante que parezca un rompecabezas, si le falta, deja de ser un rompecabezas completo. Así que son elementos importantes para que a la hora de estudiar y analizar todas nuestras enseñanzas, las nuestras y las de otros, ustedes tengan una base para poder evaluar qué es la verdad, cuál es el camino que conduce a la verdad, por qué este es así, por qué estos son así, por qué estos dicen estos y estos dicen otra cosa. De eso se trata. Siempre dejando que el Espíritu Santo nos guíe, nos conduzca, pero siempre cuidadoso y despierto a la hora de recibir el mensaje y de quién lo da y cómo lo da ese mensaje. Procuren escudriñar, aprender. Y algo muy importante, las Sagradas Escrituras deben ser estudiadas y deben ser, mejor dicho, procurar que las enseñen personas de experiencia preparadas. En el caso de la Iglesia Católica, el magisterio, los maestros de la Iglesia son los responsables de velar por esa sana doctrina, por una correcta enseñanza. No cualquiera puede venir a dar una enseñanza porque hay cosas que no vamos a entender que necesitan explicación. Aunque tengamos la luz y la influencia del Espíritu Santo, necesitamos ayuda, personas que estén impregnadas de ese Espíritu Santo para poder mostrar la verdad. Las Sagradas Escrituras nos ayudarán a corroborar, a confirmar el porqué de los dogmas de fe de la Iglesia Cristiana Católica y a establecer caminos reales y verdaderos, cuál es el correcto que nos conduzca a la Iglesia correcta de Jesucristo. La Iglesia Cristiana Católica tiene la plenitud de la salvación. ¿Y qué significa esto? Tiene todo lo necesario para obtener la salvación. Todo. No necesitamos emigrar a otro lugar. Simplemente conoce tu fe. Conoce, comprende y entonces amarás y vivirás esta maravillosa y rica fe de la Iglesia Cristiana Católica. Procura escudriñar, procura aprender, indagar y preparémonos juntos, guiados por el Espíritu Santo, para que podamos entender, para que Él nos muestre el camino correcto hacia la verdad, porque más de ver quién tiene la razón es un asunto de salvación. Bien, hermanos, hasta aquí este resumen, una idea generalizada de la importancia de las Sagradas Escrituras, algunas ideas de cómo tomarla en cuenta como guía para poder analizar y comprender las enseñanzas y las explicaciones más adelante y el comprender el por qué la Eucaristía, por qué el bautismo de los niños, por qué el acto de reconciliación, por qué el sacerdote tiene permiso, autoridad para confesar, por qué nosotros amamos a María, por qué entendemos en las Sagradas Escrituras que María sí intercede por nosotros. ¿Tuvo María más hijos? Dicen nuestros hermanos. Lo comprobaremos con las Sagradas Escrituras. De eso se trata, hermanos. No de pelear, no de crear conflictos, es de rebatir. Usted hace su planteamiento, yo hago los míos y que brote la verdad. Que las Sagradas Escrituras y las otras fuentes nos respalden y nos digan dónde está la verdad
y quién tiene la razón. Más que eso, es un asunto de salvación. Recuerda, nadie puede amar ni comprender lo que no conoce. Así que gracias, hermanos. Aquí terminamos la segunda parte del primer tema de introducción de esta serie de entrega titulada Explicando los dogmas de fe de la Iglesia Cristiana Católica. Comparte con tus familiares y amigos estas enseñanzas. Te invito a que repases una vez más el video, tome notas de las citas, de las ideas, haz tus preguntas, tus comentarios, siempre con el debido respeto y amor por los que piensan distinto a ti. Podemos diferir, mas no odiarnos sin necesidad de pelear. Yo estoy exponiendo la verdad de la Iglesia Cristiana Católica. Tú tienes derecho a exponer la tuya con amor y respeto, pero siempre tomando en cuenta que más que mi verdad, que más que mi razón, que triunfe el amor a la verdad. Así que comparte y te dejo esta enseñanza por el día de hoy, algunos datos curiosos que estaré compartiendo al final del video por escrito y las citas bíblicas para que tú puedas repasarla y que puedas comprender con más calma y analizar lo que hemos compartido con todos ustedes. Como siempre, muchas bendiciones para ustedes, una lluvia de bendiciones en sus hogares, en sus proyectos, en sus familias, en sus trabajos. Oración por todos ustedes, oren por mí, oren por estas enseñanzas para que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que nos conduzca y que todo sea para dar honra y gloria a nuestro Señor, a nuestro Salvador, para que todos al final podamos decir: gloria, bendito y alabado seas por siempre, Señor, porque me has mostrado el conocimiento, me has dejado ver la verdad y hoy puedo decir que conocí la verdad y la verdad me ha hecho libre. Nos vemos en la próxima entrega y Dios les bendiga.